La Universidad de San Marcos, con su imponente arquitectura gótica y sus amplios jardines, era el corazón vibrante de la vida estudiantil en la ciudad. Durante el día, el campus estaba lleno de actividad. Los estudiantes se movían rápidamente entre edificios, cafeterías y áreas de estudio, inmersos en sus rutinas diarias. Los árboles altos y frondosos en los patios ofrecían un respiro de sombra, mientras que las estatuas antiguas y las fuentes de agua proporcionaban un toque de historia y serenidad. En una mañana típica, el sol iluminaba el campus con una luz dorada, creando un ambiente cálido y acogedor. Las risas y conversaciones se mezclaban con el murmullo de las hojas movidas por la brisa. La cafetería del campus, siempre concurrida, servía café y bocadillos a estudiantes que se reunían para estudiar o socializar. El aroma del café recién hecho y el bullicio de la conversación creaban un ambiente animado y familiar. El grupo de amigos, compuesto por Alejandro, Natalia, Carlos, Laura y Javier, seguía un patrón rutinario en sus días universitarios. Después de las clases, se encontraban en la cafetería para compartir un café y hablar sobre sus tareas y proyectos. Entre clases y estudios, solían relajarse con videojuegos, juegos de mesa y discusiones sobre sus últimas lecturas o descubrimientos. A menudo, sus conversaciones se dirigían a planes para el fin de semana, a dónde irían a comer o qué película verían juntos. Los fines de semana, solían explorar la ciudad, probando nuevos restaurantes y asistiendo a eventos locales. Las noches se llenaban de risas y camaradería en la sala común, donde disfrutaban de maratones de películas o noches de juegos. Sus días estaban marcados por una rutina de trabajo y diversión, en la que la amistad y el apoyo mutuo eran los pilares fundamentales. Era una noche particularmente fría y silenciosa en el campus de la Universidad de San Marcos. El reloj marcaba las 11:45 de la noche y el aire, que parecía más espeso y gélido, se sentía denso a medida que las últimas luces del día se desvanecían. La brisa, que solía ser un simple susurro, ahora traía consigo una sensación de inquietud, como si la noche misma estuviera esperando algo. Carla, una estudiante de 21 años que había estado revisando frenéticamente sus apuntes en la biblioteca, salió finalmente del edificio. Llevaba consigo un par de libros en la mano y una chaqueta que no parecía suficiente para el frío que la envolvía. El campus estaba desierto y el único sonido era el eco de sus pasos sobre el pavimento. Se dirigió hacia la parada de Uber en la acera, pero su mente estaba distraída por la sombra inquietante que se extendía desde el callejón enfrente de ella. El callejón, completamente envuelto en una oscuridad profunda y opaca, parecía absorber la luz de las farolas cercanas. El contraste entre el entorno iluminado y la oscuridad del callejón era tan marcado que parecía casi tangible. Mientras Carla esperaba, notó un movimiento en el callejón. Un perro, de pelaje sucio y ojos desorbitados, corrió hacia la entrada del callejón con una urgencia que parecía desesperada. Un gemido bajo y lastimero emergió de la oscuridad, un sonido que era a la vez inquietante y desgarrador. Carla, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, sacó su linterna del bolso y la encendió. Sin embargo, la luz no penetraba la negrura densa que parecía tragarse cada rayo de luz. La intriga y la preocupación comenzaron a tomar el control de sus pensamientos. Aunque la oscuridad era tan densa que parecía casi sólida, decidió acercarse al callejón, guiada por un impulso inexplicable. Sus pasos eran lentos y vacilantes, cada uno resonando con una reverberación inquietante en el silencio de la noche. Cuando cruzó la línea de luz de la farola y entró en el callejón, la sensación de peligro se intensificó. El aire se volvía más frío y pesado, como si la oscuridad misma intentara envolverla. El callejón, con sus paredes de ladrillo húmedo y grafitis desgastados, parecía cambiar a cada paso que daba. Las sombras se movían y se retorcían, creando figuras abstractas que parecían alargarse hacia ella. Cada vez que intentaba iluminar su camino, la linterna parecía fallar, proyectando un haz de luz débil que apenas penetraba la opacidad de la oscuridad. Un escalofrío le recorrió la piel cuando se dio cuenta de que estaba en medio del callejón, rodeada por una oscuridad que parecía tener vida propia. La sensación de que había entrado en una trampa invisible la hizo dudar. La oscuridad se hizo más densa, envolviéndola como un manto frío y sofocante. Era demasiado tarde para retroceder, y el miedo se convirtió en una presencia palpable. La escena quedó suspendida en el aire, un instante congelado en el tiempo. Carla se encontraba atrapada en una oscuridad que no podía entender ni escapar, y la presencia de la noche parecía haberse adueñado de ella. 3 días después, el campus se vio sacudido por la noticia de su desaparición. Se habían publicado carteles por toda la universidad y en los alrededores,
con una foto de Carla y un mensaje de desesperación pidiendo a cualquier persona con información que contactara a las autoridades. La incertidumbre y el temor se apoderaron de los estudiantes, y el grupo de amigos de Carla, profundamente preocupados, decidieron unirse en la búsqueda y ofrecer su ayuda, sin saber que estaban a punto de adentrarse en una pesadilla mucho más oscura de lo que imaginaban. La desaparición de Carla había sacudido profundamente a la comunidad universitaria. Los amigos de Carla, Alejandro, Natalia, Carlos, Laura y Javier, se encontraban en estado de shock, pero también estaban decididos a encontrarla. La idea de que su amiga estuviera en peligro sin poder hacer nada era intolerable. Se reunieron en la sala común de su residencia estudiantil, un lugar que usualmente era sinónimo de risas y juegos, pero que ahora se había convertido en su centro de operaciones. El grupo comenzó revisando las últimas actividades de Carla. Alejandro, con su habilidad para la tecnología, accedió a su ordenador portátil y revisó su historial de búsquedas y redes sociales. No encontraron nada fuera de lo común, solo apuntes de estudio y conversaciones con amigos. Sin embargo, descubrieron que había pedido un Uber la noche de su desaparición, pero el coche nunca llegó a recogerla. Natalia, utilizando sus conocimientos en psicología, sugirió que revisaran la biblioteca y hablaran con el personal. Pasaron horas hablando con bibliotecarios y estudiantes, pero nadie había notado nada inusual. La última vez que alguien la vio fue cuando salió de la biblioteca, sola y aparentemente tranquila. Al día siguiente, Laura propuso que revisaran la parada de Uber y sus alrededores. Al caer la noche, volvieron al lugar donde Carla había sido vista por última vez. Mientras iluminaban con linternas la acera y el callejón cercano, Javier, siempre atento a los detalles, notó algo extraño: había marcas de arañazos en las paredes del callejón, como si alguien o algo hubiera intentado desesperadamente escapar. El grupo sintió un escalofrío recorrer sus espaldas. Natalia tomó fotos de las marcas y las compartió en un foro de internet especializado en casos sin resolver, esperando que alguien pudiera ofrecer alguna pista. Un usuario anónimo del foro respondió rápidamente. Sugirió que investigaran una antigua leyenda urbana sobre el campus, una entidad oscura que habitaba los callejones y que se alimentaba de la energía vital de los incautos. Al principio, el grupo desechó la idea como una simple superstición, pero las similitudes con lo que habían encontrado eran inquietantes. Decidieron buscar más información en los archivos históricos de la universidad. Carlos, con su amor por la literatura y las historias, se sumergió en antiguos periódicos y registros. Descubrió relatos de desapariciones similares que se remontaban a décadas atrás. Las víctimas siempre desaparecían cerca de los callejones oscuros, y nunca se encontraban rastros de ellas. Después de días de intensa investigación y descubrimientos perturbadores, el grupo de amigos decidió que necesitaban un descanso. Carlos sugirió asistir a una fiesta en la casa de Marco, un chico del campus conocido por organizar los mejores eventos. Pensaron que distraerse un poco les ayudaría a recargar energías y quizá obtener una nueva perspectiva. La casa de Marco estaba llena de estudiantes, música y risas. Las luces parpadeaban al ritmo de la música, creando una atmósfera vibrante. Alejandro, Natalia, Carlos, Laura y Javier intentaron sumergirse en el ambiente festivo, pero la desaparición de Carla y las inquietantes pistas que habían encontrado no les permitían relajarse del todo. Mientras hablaban con otros estudiantes y bebían sus bebidas, sus mentes seguían volviendo al callejón oscuro y a las sombras que parecían tener vida propia. En medio de la fiesta, un chico llamado Tomás, que había llegado recientemente al campus, salió al jardín trasero para tomar aire fresco. Mientras caminaba cerca de unos arbustos, escuchó un llanto suave. Intrigado, se acercó y vio un pequeño gatito, temblando y sollozando. Tomás se agachó para calmar al gatito, pero al hacerlo, notó algo extraño detrás de los arbustos. La oscuridad, tan densa como la que envolvió a Carla, parecía pulsar y moverse con vida propia. Antes de que pudiera reaccionar, una sombra más oscura que la noche misma emergió, y Tomás sintió un terror indescriptible. Un grito agudo y desgarrador escapó de su garganta, resonando por todo el jardín y dentro de la casa. La fiesta se detuvo en seco mientras todos se volvían hacia el origen del grito. Para cuando llegaron, Tomás había desaparecido, y lo único que quedaba era su vaso de cerveza tirado en el suelo. La conmoción se apoderó de la fiesta. Los murmullos y las expresiones de miedo eran evidentes. Un estudiante, visiblemente alterado, se acercó a Alejandro y le dijo con voz temblorosa: «Es él, el del foro, la criatura de la oscuridad».
Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras del chico confirmaban sus peores temores. De repente, un fuerte golpe en una de las ventanas rompió el silencio. La gente gritó y comenzó a correr en todas direcciones. Las luces se apagaron momentáneamente, sumiendo la casa en una oscuridad aterradora. En medio del caos, Alejandro y sus amigos se encontraron, y sin perder tiempo, decidieron irse de la fiesta. El camino de regreso a su residencia fue tenso. Aunque no habían sido testigos oculares de la manifestación de la criatura, sabían que algo muy real y muy peligroso estaba acechando en las sombras. Se sentían más decididos que nunca a descubrir la verdad, pero también eran conscientes de que estaban jugando con fuerzas más allá de su comprensión. Los días siguientes fueron un torbellino de angustia y miedo. Las noticias locales reportaron no solo la desaparición de Tomás, el chico de la fiesta, sino también la de otros 2 estudiantes. La universidad estaba en estado de alerta, y los rumores sobre una fuerza oscura y peligrosa se propagaron rápidamente entre los estudiantes. Alejandro, Natalia, Carlos, Laura y Javier sabían que no podían ignorar más lo que estaba sucediendo. La desaparición de Carla había sido el detonante, pero ahora era evidente que estaban enfrentando algo mucho más siniestro. Decidieron redoblar sus esfuerzos y enfocarse completamente en la investigación. Un día, mientras discutían sus próximos pasos en la sala común, un chico nervioso llamado Miguel se acercó a ellos. Con voz temblorosa, les confesó que había sido testigo ocular de lo que le sucedió a Carla. Miguel explicó que había salido tarde de la biblioteca la misma noche y había visto a Carla dirigirse hacia el callejón. Se quedó observando desde la distancia cuando la oscuridad comenzó a envolverla. Vi cómo la oscuridad se movía, como si tuviera vida propia, dijo Miguel, su rostro pálido por el recuerdo. Carla intentó escapar, pero era como si la oscuridad la estuviera succionando. Cuando traté de acercarme, sentí un frío terrible y mis piernas no respondían. Todo mi cuerpo se paralizó de miedo. Miguel continuó, describiendo cómo finalmente logró correr hasta su casa. Cuando llegué, las luces comenzaron a parpadear violentamente. El terror me inundaba, y me escondí debajo de mi cama. Podía escuchar susurros, aunque sabía que estaba solo. Todo se detuvo de repente, pero sentí que la oscuridad había dejado una marca en mí. No he podido dormir bien desde entonces. Determinados a resolver el misterio y salvar a sus amigos, Alejandro y los demás se prepararon para enfrentar lo que les aguardaba en el callejón. Esa noche, se armaron con linternas potentes, cámaras y grabadoras de audio, con la esperanza de documentar lo que encontrarían. Con pasos cautelosos, el grupo se adentró en el callejón. La oscuridad era palpable, una negrura tan densa que parecía absorber la luz de sus linternas. El aire era frío y pesado, y una sensación de malestar crecía con cada paso. «¿Escuchan eso?», murmuró Laura, mientras un sonido susurrante y lejano llegaba a sus oídos. Las sombras parecían moverse a su alrededor, y una sensación de ser observados los invadió. Mientras avanzaban, los haces de luz de sus linternas iluminaron algo en el suelo. Huesos humanos dispersos, como si hubieran sido abandonados sin ceremonias. Natalia se arrodilló para examinarlos más de cerca, su voz temblorosa cuando dijo: «Esto no es reciente, pero alguien o algo los dejó aquí». De repente, la oscuridad comenzó a moverse, como si tuviera vida propia. Carlos, que estaba más adelante, gritó: «Algo me está tirando». Antes de que pudieran reaccionar, Carlos fue arrastrado hacia la negrura. «Carlos», gritó Alejandro, tratando de alcanzarlo, pero la oscuridad formó una barrera impenetrable. Los gritos de Carlos resonaron en el callejón, llenos de terror y desesperación. El grupo, presa del pánico, corrió hacia la salida del callejón, pero algo invisible y maligno parecía seguirlos. Solo cuando alcanzaron la luz de la calle, se dieron cuenta de que Carlos no estaba con ellos. La experiencia había sido más aterradora de lo que podían haber imaginado. Cada uno de ellos sentía el peso del miedo y la pérdida de su amigo. La desaparición de Carlos, tan repentina y violenta, era un recordatorio de que estaban enfrentando algo más allá de su comprensión. Alejandro, Natalia, Laura y Javier se miraron, sabiendo que no podían abandonar la búsqueda ahora. Debían encontrar a Carlos y a los otros desaparecidos, sin importar el costo. Los días pasaron y la desaparición de Carlos pesaba enormemente sobre el grupo. Alejandro, Natalia,
Laura y Javier no podían dejar de pensar en la última noche en el callejón y en lo que podría haberle sucedido a su amigo. Decidieron que debían volver, mejor preparados y con más personas, pero antes necesitaban más información. Mientras investigaban en la biblioteca de la universidad, encontraron un antiguo diario escondido entre los libros de la sección de historia local. Pertenecía a un estudiante de hace décadas, y sus páginas estaban llenas de relatos sobre una oscuridad que devoraba almas en un callejón cercano al campus. Describía cómo los desaparecidos eran arrastrados a otra dimensión, un lugar de sombras y desesperación. Esa noche, acompañados por un profesor de parapsicología que había mostrado interés en su investigación, volvieron al callejón. Armados con cámaras, grabadoras y amuletos de protección, se prepararon para lo peor. La atmósfera era densa y opresiva, y la oscuridad parecía más viva que nunca. Avanzaron con cautela, iluminando cada rincón, hasta que encontraron una entrada oculta que parecía descender a una especie de catacumba. Dentro de la catacumba, encontraron a los desaparecidos, entre ellos Carlos, en estado de trance, rodeados por una presencia oscura y opresiva. La criatura de las sombras se materializó ante ellos, una entidad amorfa y aterradora. El profesor, usando sus conocimientos de parapsicología, intentó un ritual para debilitar a la entidad. Alejandro y sus amigos se unieron, recitando las palabras del diario antiguo, y la criatura comenzó a retroceder, debilitada por la luz y las palabras de protección. En un último acto de desesperación, la criatura intentó arrastrar a Alejandro hacia las sombras. Sin embargo, Carlos, recobrando momentáneamente la conciencia, se lanzó contra la entidad, permitiendo que los demás escaparan. Con gran esfuerzo, el grupo logró salir de la catacumba, dejando atrás a Carlos, quien se sacrificó para salvarlos. De regreso a la superficie, la policía y las autoridades universitarias finalmente comenzaron a tomar en serio las desapariciones. Las catacumbas fueron selladas, y el grupo, aunque profundamente afectado, encontró consuelo en saber que habían detenido a la entidad, al menos por ahora. La historia de la criatura de las sombras quedó grabada en sus mentes, una advertencia sobre las fuerzas desconocidas que acechan en los rincones más oscuros del mundo. Alejandro, Natalia, Laura y Javier prometieron no olvidar nunca el sacrificio de Carlos y mantener viva la memoria de todos los desaparecidos. La búsqueda desesperada de Carlos continuó sin éxito. Alejandro, Natalia, Laura y Javier, abrumados por la frustración y el miedo, decidieron recurrir a un experto en fenómenos paranormales. El profesor Enrique Vallejo, un hombre mayor con un aura de misterio y sabiduría, aceptó ayudarles tras escuchar su desgarradora historia. El profesor Vallejo era un hombre de avanzada edad, con el cabello canoso y una presencia imponente. Sus ojos, profundos y cansados, reflejaban un conocimiento que parecía trascender el tiempo. Vestía con un suéter de lana grueso y pantalones de tweed, dando la impresión de alguien que había visto demasiado. Cuando el grupo le explicó su situación, el profesor escuchó con atención, su expresión oscura y grave. Lo que enfrentan no es un fenómeno común, dijo Vallejo con voz pausada y temblorosa. Esa oscuridad que mencionan, no es simplemente una sombra. Es una entidad antigua, un residuo de maldad que consume y devora todo lo que toca. Lo que se esconde en ese callejón es una puerta a una dimensión de oscuridad pura. La presencia que han encontrado allí es un fragmento de algo mucho más grande y aterrador. Decididos a rescatar a Carlos y a enfrentar la entidad, Alejandro y sus amigos, guiados por el profesor, regresaron al callejón. La atmósfera era aún más opresiva que antes, la oscuridad parecía más densa y palpable. El grupo se adentró en el callejón, el miedo se apoderaba de ellos con cada paso. El profesor Vallejo llevó al grupo hasta el mismo punto donde habían encontrado los huesos. Debemos proceder con cautela, advirtió el profesor. La entidad es sensible a la luz y al sonido, pero es inmensamente poderosa. No sabemos cuánto podemos desafiarla antes de que se vuelva contra nosotros. A medida que avanzaban, el callejón se hacía más estrecho y la oscuridad se intensificaba. De repente, la sombra se materializó frente a ellos, una presencia densa y oscura que parecía devorar la luz misma. Carlos, aún atrapado en un estado de trance, estaba en el centro de la oscuridad. El profesor Vallejo comenzó a recitar palabras en un idioma antiguo, tratando de contener la entidad. La sombra se agitaba, reaccionando violentamente a las palabras y a la luz que el grupo trataba de proyectar. El profesor, sudoroso y visiblemente agotado, luchaba por mantener el control. La batalla contra la oscuridad se volvió más feroz.
La entidad parecía crecer en fuerza y agresividad. Vallejo, con una expresión de determinación desesperada, ordenó a los chicos que se alejaran. «Sáquenlo de aquí. Yo me encargaré de esto», gritó. Alejandro y los demás arrastraron a Carlos fuera del callejón, mientras el profesor se quedaba atrás. La oscuridad envolvía al profesor, tragándolo lentamente. Un grito desgarrador y final salió de Vallejo, y luego, el callejón volvió a la calma. La entidad había devorado al profesor, pero Carlos estaba a salvo. Las autoridades finalmente tomaron cartas en el asunto y bloquearon el callejón, sellándolo con barricadas y cintas de advertencia. No se reportaron más desapariciones, pero el recuerdo del callejón y el sacrificio del profesor nunca abandonaron a Alejandro, Natalia, Laura y Javier. Aunque las noticias dejaron de informar sobre desapariciones, el miedo y el trauma permanecieron en sus vidas. Cada vez que se adentraban en la oscuridad, sentían la presencia de lo desconocido, una sombra persistente en sus mentes. La experiencia los había marcado de manera irreversible, dejando una impresión duradera de terror y desesperanza.